La semana pasada, bueno, antepasada, vimos un sermón, portadores de la cruz, ¿recuerdan? Portadores de la cruz, Filipenses 2 del 1 al 4. Y vimos algunas cosillas ahí de lo que es Cristo. Consolador, nos consuela, ¿recuerdan? Que Cristo nos consuela. Amor, por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza, Jesús es consolador. Por naturaleza, Jesús es amor. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. Misericordia, Dios es misericordioso, Jesús es misericordioso. Tenemos gozo. No hacemos nada por contienda, por vanagloria. Seamos humildes. No estimamos ser mayores o mejor que otros, sino que con humildad, ¿verdad? Nos volvemos siervos, consiervos de nuestros hermanos. Sin mirar cada uno como suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Aprendimos muchas cosas la semana en el sermón pasado. Y vimos el mandato, la mortificación a nuestro ego y la manifestación de, ¿verdad?, cómo debemos manifestarnos en la iglesia. Hoy vengo con algo que dije que Pablo estaba preparando el corazón de los hermanos de Roma, de los hermanos de Filipenses, de los hermanos de las otras iglesias con estas cartas y de nuestra iglesia, gracias. Preparando el corazón porque va a empezar con una doctrina, aunque el título que le he puesto yo es el himno a Cristo. No nos confundamos con el himno de Cristo, que no está en la palabra, sino que fue escrito en el pseudo apócrifo Evangelio de Juan, creo que me parece, que está por ahí, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esto. Ahora vamos a ver cristología pura. Cristología pura. Y se le llama el himno o el canto a Cristo, por eso es que no digo, por eso le he puesto himno, porque el otro se llama el canto de Cristo, pero los dos tienen ese nombre y se encuentra en Filipenses, ¿vale? Vamos a leer Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hermanos, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a poner el tiempo, que no va a ser mucho porque como ya teníamos el estudio, hoy no les traigo puntos, porque como es una cristología y yo he separado en 3 partes esta cristología, no lo he querido encerrar en punto 1, punto 2, punto 3, encasillarlo, sino que esta cristología vaya aumentando su nivel, ¿vale? Así que no quería encasillarlo, no me sentía a gusto el poner 3 puntos, como suelo hacerlo siempre en los sermones, o Pedro, 3, 4, los puntos que se pongamos, sino que se desarrolle paulatinamente, y creciendo, ¿vale? Y pues lo veamos como un todo, no con partes. Así que hoy no les traigo puntos, sino que vamos a dejar que el mismo texto se vaya desarrollando poco a poco y nos vaya llevando en estos 3 pasos. El himno a Cristo es considerado por los estudiosos como uno de los fragmentos más antiguos del Nuevo Testamento. Se cree que San Pablo no lo escribió con puño y letra. Se cree que puede que sí. Está en la carta de Pablo. Pero no es que él fue inspirado para escribirlo, aunque toda la palabra es inspirada, pero Dios toma fragmentos históricos, culturales, y lo ponen en la palabra, ¿verdad? O de otros escritores. Sino que citó un himno que las primeras comunidades cristianas ya cantaban apenas unos años después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo aparece este himno, este canto,
los estudiosos dicen que puede que Pablo haya cogido ese himno, lo haya introducido por inspiración de Dios, lo haya cogido y lo haya puesto en el texto bíblico. Puede también que Dios haya inspirado a Pablo a escribir eso, así que como vamos a barajar las dos cosas. Lo importante es que esté en la palabra, y es palabra de Dios, ¿vale? Dios en su control, Dios en su providencia, puede que ella, Pablo, escribiera este hermoso himno cristológico. Vamos a ver la naturaleza de Cristo, su obra. Y está dividido en 3 secciones. La renuncia. ¿Qué es eso de renuncia? ¿Tú has renunciado a algo alguna vez? ¿Has renunciado a algo al cual te aferrabas con uñas y dientes y por amor, por el motivo que tú tengas noble, hayas tenido que renunciar a ello? Humillación. ¿Te has humillado alguna vez por otras personas? ¿Te has sentido la necesidad de humillarte, de comerte el ego, de soltar el ego y decir, pues, me humillo? El día que naciste de nuevo tuviste que humillarte a los pies de Cristo. Así que todos hemos pasado por esa humillación, de humillarnos a los pies de Cristo, ¿verdad? Una humillación positiva, no es ser menos, no, ¿vale? Sino soltar el egocéntrico, ¿verdad? Ese antiguo hombre y decir, en tus manos está, Señor. Y la exaltación. Yo espero que aquí nadie se sienta mejor que otro, ¿verdad? Estamos en una iglesia, en una comunidad donde todos somos por igual, vestidos con las mismas túnicas rojas bañadas de sangre de Cristo. Todos por igual. Y el Padre ve a Cristo, ¿verdad? Las obras de Cristo en nosotros. Así que vemos la renuncia, la humillación en este poderoso himno de tan pocos versículos cristológicos. Estas 3 etapas, la renuncia, la humillación y la exaltación. En el día de hoy nos centramos solo en la renuncia, ¿vale? Nos vamos a centrar solamente en un aspecto, porque si no nos tiraríamos aquí horas y horas de sermón o de estudios y la cosa no es llevarlo como un estudio, sino un sermón. ¿Y cuál es la intención de un sermón? Aparte de que ustedes aprendan la palabra, exhortarlos, que ustedes sean llamados a ser exhortados, a autoevaluarse, examinarse, es lo que quiere la palabra, que tú te examines bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la intención del sermón. Si yo quisiera enseñarte doctrina, pues haríamos discipulado. El sermón no es el motivo discipular. Discipulado lo hacemos como estamos haciendo los estudios y todo eso. La intención es de hoy exhortarte por medio de la palabra y que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón por medio de exhortación. Así que nos vamos a centrar solo en la renuncia. El texto nos dice que no estimó ni se aferró a su posición de gloria. ¿Te das cuenta? ¿Cuál era la posición antes de Jesús? El Hijo. Dios. Él era, es y estaba con Dios, ¿verdad? Él estaba en una posición de gloria, en una unidad trinitaria y preexistente. Preexistente, y digo preexistente porque Dios es eterno. Dios es sin principio ni fin. Pero, hermanos, Jesús sí tiene un principio existencial. ¿Cuál fue ese principio existencial de Jesús? Su nacimiento. Él llegó a existir el día de su concepción, ¿verdad? El de su concepción. Así que Jesús sí tiene un principio existencial. Y por favor no caigan en los errores doctrinales, como yo iba al trabajo a las 4:30 de la mañana, escuchando una radio muy conocida aquí en Murcia, una de ellas, ¿vale? Donde un predicador que no es español, sino que está en Nueva York, en una radio muy conocida de Murcia, este predicador decía que Jesús es eterno. Y tú puedes decir, sí, hombre, Jesús es Dios, es eterno, ¿no? Sí, Jesús es Dios, pero no es eterno. Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y llegó a su existencia el día pues que fue concebido y luego a los 9 meses nacer. Pero Jesús no es eterno. El que sí es eterno es el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, preexistentes, sin principio, sin fin,
Este predicador estaba cometiendo el error que cometieron, ¿verdad?, los arminianos en su momento y otras mucho antes que ellos. Gálatas 4, 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿se dan cuenta? Si Dios no vive en tiempo, porque Dios, la Trinidad no vive en el tiempo, no está sujeto al tiempo, pero Él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo ya nos está dando, ¿verdad?, una pista, tiempo, y el tiempo está basado en la materia. Si no hubiera materia no hubiera tiempo, entonces está basado. ¿Y qué dice en Gálatas 4, 4 al 7? Lo pueden buscar si quieren mientras que yo voy. Dios envió a su Hijo, con mayúscula, Dios envió al Hijo, al que estaba ahí en toda la gloria trinitaria, en la unidad, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Te das cuenta? Dios envió al Hijo para que se encarnara, pero bajo la ley, recuerden, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Recuerden que el Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de Cristo, ¿vale? Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Así que el Padre envió a su Hijo y envió al Espíritu Santo a nuestros corazones. Así que Jesús tiene un principio en el cumplimiento del tiempo. Jesús en su debido tiempo establecido es concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María y nace en esta etapa, ¿vale? Nosotros estamos hablando de la renuncia, cuando estaba el Hijo ahí en la Trinidad, pero cuando nace en el debido tiempo, cuando es concebido, empieza la humillación, que es la segunda etapa. La humillación no solamente abarca el tomar un cuerpo, una forma humana, ¿vale? Es mucho más que eso, es mucho más, como ya veremos. Esta etapa sería humillación o parte de ella, ya que abarca mucho más que ser concebido. Pero debemos preguntarnos, ¿qué es teológicamente el himno de Cristo? Porque estamos hablando del himno de Cristo. ¿Qué es teológicamente? Teológicamente el himno de Cristo o el Carmen Christi es la columna vertebral de la cristología cristiana. No es solamente un poema bonito que lo cantaban, ¿verdad?, los hermanos, los primeros cristianos primitivos. Es la declaración pública. Cuando la cantaban públicamente, confesaban ante sus hermanos, ante las demás iglesias, ante los no creyentes, ante los reyes, ante todos, de quién es Jesús y cómo funciona la salvación. Y todo creyente, hermanos, debe conocerla y creerla, esta cristología. Tú no puedes ser un hermano cristiano sin conocer esto. Es imposible, porque el Espíritu Santo te lleva a conocer esto, a entenderlo. Tú no puedes ser un cristiano y justificarte. ¿Y eso qué es? ¿Y qué es la renuncia? ¿Qué es la humillación de Cristo? Es imposible, porque el Espíritu Santo te lleva a que estudies la palabra. Todo cristiano, como los primitivos, confesaban con su boca quién es Jesús y cómo funcionaba esa salvación. El himno de Cristo enseña que la verdadera naturaleza de Dios es el amor, ¿verdad? Lo hemos visto en los versículos anteriores, en el otro estudio. Es el amor que se entrega. El amor que se entrega. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Una entrega por amor. El amor no es un sentimiento. Han escuchado los cristianos, ¿verdad? Estos supercristianos. No, es un sentimiento, no, sí. Es un acto y un sentimiento. Es una decisión y un sentimiento. De tal manera amó Dios y actuó, ¿verdad? Sentimiento y acción. Queremos decir que no, solamente es una decisión y ya está, no. Es un sentimiento y una acción. Dios amó y actuó entregando a su Hijo. Dios no es un ser distante que exige un sacrificio, sino un Dios que se sacrifica a sí mismo para rescatar a su pueblo. Para rescatar a su pueblo. Es importante tener en cuenta las palabras forma.
Versículo 6 y versículo 7. El cual siendo forma de Dios, ¿se dan cuenta? Forma de Dios. Versículo 7. Sino que se despejó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué es forma? ¿Verdad? ¿Forma de qué? Y el versículo 8 dice condición. Si se dan cuenta, en el 8 dice, y estando en la condición de hombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre forma de hombre y condición de hombre? La palabra hay que estudiarla. Si en el versículo 7 me dice que tomó forma de hombre y en el versículo 8 me dice que condición de hombre, ¿qué diferencia hay entonces? ¿Por qué no hablan en el versículo 7 y 8 forma y ahora me cambia condición? Pues vamos a estudiarlo. Hoy, amados hermanos, solo tocaremos la primera sección, ¿vale? La renuncia. Así que el 8 vamos a dejarlo por ahí, la condición, pero vamos a tocarlo para que lo entiendan. Renuncia, vaciamiento, o conocido como lo dije hace un momento, kenosis. La próxima semana veremos la humillación y la siguiente la exaltación. Filipenses versículo 2 del 5 al 7 dice, haya pues en vosotros, es lo que vamos a hablar, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual de Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hombre, hecho semejante a los hombres, hecho semejante. ¿Qué es la kenosis? Del griego vaciamiento, eso es kenosis, vaciarse. Es la doctrina teológica basada en Filipenses 2:7, ¿vale, hermanos? Que describe cómo Cristo se despojó a sí mismo voluntariamente al encarnarse. Cuando estaba ahí en toda la gloria trinitaria, en esa unidad divina, Dios, Hijo, se despoja para encarnarse un hombre. No implica, hermanos, dejar de ser Dios. No es que el Hijo dejó de ser Dios para hacerse hombre, sino que asumió naturaleza de hombre, naturaleza humana, cuerpo, materia, ¿vale? Un ser espiritual. Dios es trino y es espiritual y toma materia, un cuerpo. Renunciando al uso, y aquí es lo importante, eso es renuncia, renunciando al uso independiente de sus atributos divinos y su gloria celestial con un motivo específico, redimir a su pueblo. Redimir a su pueblo. Hermanos, el Hijo dejó su gloria para salvarte. Si no fuera un Dios compasivo, misericordioso, que no hubiera dejado la gloria del Padre y del Espíritu Santo y hubiera bajado a esta tierra, estarías en el infierno. Tu camino es el infierno. Y desde Adán para adelante todo el mundo estaría en el infierno. Y ese sería nuestro castigo. Así que la kenosis fue una renuncia a sí mismo. Una renuncia a sí mismo, no un vaciamiento de su divinidad. Tampoco fue un intercambio. No hay un intercambio de divinidad por humanidad. Jesús nunca dejó de ser Dios. Jamás. Jesús siempre fue Dios desde el día de su nacimiento. Siempre fue Dios. Durante ninguna parte de su ministerio terrenal dejó de ser Dios. No hay pérdida ni intercambio. Él nació siendo Dios, ¿verdad? Siguió siendo Dios. Luego vemos que en su muerte sigue siendo Dios. Y luego veremos que en la exaltación sigue siendo Dios. En ningún momento ni hay intercambio ni pérdida de divinidad. Pero sí dejó a un lado su gloria divina, su gloria celestial. También se abstuvo voluntariamente de usar su divinidad para facilitar su camino. Él sufrió, tuvo hambre, comió, lloró, se amargó, se llenó de ira, ¿verdad? Una ira santa, al ser Dios, claro. Durante su ministerio terrenal, Cristo se sometió completamente a la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Hermanos, debemos tener cuidado con esta doctrina. Jesús no se convirtió en Dios. Jesús no se convirtió en Dios. Ni tampoco Dios tomó a un hombre para convertirlo en Dios.
No vamos a entrar en eso de las caras, ¿verdad? No, Jesús no murió en la cruz, sino que Dios agarró un hombre, ¿verdad? Y cuando ese hombre estaba en la cruz por morir, Dios se retiró y murió ese hombre. No, murió Dios ahí en la cruz. ¿Vale? No es que tomó un hombre, sino que se hizo hombre. Tampoco no es que un hombre llegó a la apoteosis. ¿Saben lo que es eso? Llegar a ser divino. Los Césares se consideraron, después de su muerte, dioses. Llegaron a ser dioses, partes del panteón de dioses que ellos tenían. Tampoco creemos como Cash Luna, que te hace repetir, di conmigo, yo soy. Qué bueno que no lo hayan dicho. ¿Vale? Porque Cash Luna enseña que tú te puedes convertir en un dios, en un semidios. ¿Vale? Y hace repetirlo. Es tan descarado ese hombre y tan cara fría, que hace repetirle a su gente, repite conmigo, yo soy. Y no está diciendo yo soy Juan o yo soy Pedro o yo soy Eduardo, no, yo soy Dios, está diciendo él. Y les enseña, y lo habrán visto por ahí, yo soy. Hay que tener cuidado, no es que enseñemos a nuestro público que repitan conmigo, yo soy. Eso es herejía, eso es ser anatema. Y el que quiera ocupar el lugar de Dios, sea anatema. Y si no, mira a Luzbel. Es mejor pensar en el vaciamiento de Cristo como dejar a un lado los privilegios que le correspondían en el cielo por ser Dios. Él tenía unos privilegios y él se vacía de esos y renuncia de esos privilegios. El ejemplo de que Cristo, quien para salvar a otros renuncia a sí mismo, pastoralmente veremos que esto es una invitación a ser imitadores de Cristo hasta en el vacimiento, hasta en la humillación, hasta en la exaltación. Debemos ser imitadores de Cristo, pero pastor, yo no soy Dios, ¿cómo voy a imitar lo que Dios hizo? Con principios. Podemos ver principios, actitudes, comportamientos en la cristología que nosotros podemos asumir y comportarnos de esa forma. Pablo empieza este himno con estas palabras. Haya pues en vosotros, se está dirigiendo a ti, Eduardo, Milagros, Pepe, Dairon, Tania, Anju, Ana, todos los que están aquí, se está dirigiendo a vosotros. Haya pues en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, te está diciendo, tú este sentir debe ser un imitador de lo que ha hecho Cristo, y todavía no ha empezado la cristología. Sino que dice, de lo que voy a decir, vosotros tenéis que ser imitadores. La Nueva Traducción Viviente, tengan ese mismo sentir. Una versión. La nueva Traducción Viviente dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y empieza Pablo a decir cuál es esa actitud. Así que vosotros tenéis que sacar, y hoy se lo diré, esas actitudes, esas virtudes en la renuncia que hizo Cristo. En otras palabras, Pablo dice, tened continuamente en vuestro ser interior la forma de pensar que también tuvo Cristo Jesús. Tener ese mismo pensamiento. Y es importante el nombre que usa en este título. El ungido, el esperado, el Cristo. La promesa del Salvador y el nombre del Salvador Jesús. ¿Se dan cuenta lo que dice el texto? Cristo Jesús. Tener este mismo sentido que tuvo Cristo Jesús, el ungido, el esperado, el Hijo que ahora se ha convertido en hombre. Hasta al nombrar a Cristo Jesús ya hay una cristología para Pablo. Porque si hubiera dicho, haya este mismo sentir en Jesús, pues tú te irías por la humanidad de Cristo. Pero él dice, no, tener esta misma actitud, este mismo comportamiento, este mismo pensamiento del Hijo Cristo Jesús, hecho hombre. Hermanos, tal vez no podamos copiar, imitar jamás su obra redentora, porque eso fue una sola vez y para siempre, en la persona de Cristo. Pero sí podemos extraer de la cristología los principios y actitudes que debemos imitar de Cristo Jesús. Sabemos que en Jesucristo hay consolación, lo hemos visto ya en los anteriores versículos. ¿Qué más hay? Amor, comunión, misericordia, gozo, humildad. Y todo esto es parte de la naturaleza de nuestro Redentor. Pero nosotros también podemos ser buenos imitadores de estas actitudes.
¿Acaso tú no debes ser un consolador con tus hermanos, con tu familia? ¿Acaso no debes tener amor, no debes tener comunión, no debes tener misericordia, no debes tener gozo, no debes tener humildad? Si estos son por naturalezas en la esencia de nuestro Dios, pero tú puedes ser un imitador de esto, también lo puedes ser de la renuncia de Cristo, en la cristología, en su exaltación. En la cristología también podemos extraer los principios para nuestras vidas. Pero pastor, ¿cómo podemos extraer de una cristología tan pura y única en una persona como la de Cristo Jesús? ¿Eso no sería creernos divinos? Para Cash Luna, sí. Pero para nosotros que estamos anclados en la palabra, no sería nuestro pensamiento. Creernos divinos al extraer estos comportamientos, estas actitudes, estos pensamientos. Pues no, hermano, el texto dice que Cristo no estimó aferrarse, se negó y renunció a los privilegios y la posición trinitaria junto a la persona del Padre y el Espíritu. Entonces nosotros también podemos negarnos a nosotros mismos. Si Jesucristo se negó al estar junto al Padre, al Espíritu Santo, en esa posición privilegiada, celestial, divina, nosotros también podemos rescatar actitudes, pensamientos, negándonos a nosotros mismos, negando tu posición en la que te encuentras para con tu hermano, para con tu vecino, para con tu compañero de clases, de trabajo. Puedes negarte a ti mismo tu posición. La negación de uno mismo en favor de los demás debe estar presente y crecer en la vida de cada discípulo de Cristo. Si Él se negó para salvarte, tú puedes negarte por el bien de otro, especialmente de tu hermano. Si Dios Hijo se negó a sí mismo, tú, un simple mortal, pecador, rescatado por la misericordia del Señor, ¿acaso no puedes negarte a ti mismo? Más aún con la obra del Espíritu Santo en tu vida, quien te guía a negarte a ti mismo. Con tu nueva naturaleza, ¿no puedes negarte acaso tú mismo? Piensa un momento. Detente y piensa un momento. ¿Qué cosas, aspectos, comportamientos, condiciones de mi vida puedo negarme a mí mismo? ¿Qué puedes negarte ahora mismo? ¿Qué se te viene a la mente en la cual tú puedas negarte a ti mismo? En el cual tú te encuentres ahora mismo aferrado a eso. ¿A qué estás aferrado? Y que puedas negarte a eso. Así que si Jesús es un ejemplo para tu vida, porque Pablo lo dice, sean imitadores. Si Jesús es un ejemplo para tu vida, debemos empezar con los versículos 6 y 7, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Tú eres Dios? Con minúscula. ¿Te crees Dios? No, jamás lo serás. No repitas ese mantra de estas iglesias. Jamás llegarás a serlo. Y si lo intentas, como dije, pues mira el ejemplo de Luzbel y lo que pasó por querer ser como Dios. Esas son las consecuencias de aquellos que enseñan el que debemos ser dioses, ¿verdad? O que podemos llegar a ser dioses. Pero sí, el Hijo, siendo Dios, existiendo o siendo en forma de Dios, recuerda estas palabras, forma. Él sí se negó, siendo Dios, forma. Y chema, apariencia o condición. Recuerda que hablé que hay una diferencia entre forma y condición. Forma se refiere a la esencia interna, a lo que algo es por naturaleza y que nunca cambia. Si algo tiene el amor de Dios, la forma de Dios, es que porque posee las cualidades, la esencia, la naturaleza que le hacen ser Dios.
cosa que tú nunca vas a poder llegar a hacer, aunque lo repitas 1000 veces. Aunque lo declares y lo decretes 1000 veces, nunca llegarás a hacerlo porque no tienes esa esencia, esa naturaleza, esa forma. Y condición se refiere a lo externo, lo que cambia o lo que la gente ve, como la ropa, el aspecto físico. El versículo 8 dice, Pablo dice que Jesús fue hallado en la condición de hombre, en forma, ¿verdad?, externa de hombre. Se puede ver a Jesús, lo vieron. De decir que Jesús estaba en forma de Dios significa que poseía esa naturaleza real, naturaleza plena, esencia de Dios. No era un parecido, era su identidad intrínseca por naturaleza, su esencia divina. Ahora, si el Hijo, siendo en forma, naturaleza, esencia de Dios, de la misma naturaleza trinitaria, triuna de Dios, no estimó, no es que despreció su posición, no lo despreció, él no estaba con la Trinidad y despreció, no despreció su posición, sino que valoró. En ese momento, en el consejo divino entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, decidieron salvar, el Hijo valoró dejar esa posición, como ya vimos, sus cualidades, valoró dejar esa posición por amor, por misericordia, por humildad a sus ovejas. Él valoró dejar esa posición de Dios, de gloria, para humillarse y hacerse hombre y poder salvar. Así que el Hijo valoró su posición, la situación, lo consideró y tomó la decisión de no aferrarse. Él se vació, no se aferró a esa posición, porque él no era egoísta. ¿Vale? Él no era un ser humano con pecado egoísta, él no existía egoísmo en él. Entonces él no se aferró a esa posición, no se agarró a ella, sino que consideró entregarse a sí mismo para salvar a su pueblo. Es por ello que no se aferra de la posición en la que está junto a la Trinidad. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se despojó. Así como que no se aferró, se despojó, vaciarse, kenosis. Renunció a su posición en las alturas, se vació, kenosis de sí mismo. Tenemos al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, según la economía que le correspondía en la Trinidad, en la relación con el Padre, siendo Dios por naturaleza y esencia, se despoja hacia y renuncia a sí mismo. Ahora, ¿de qué se vació? A sí mismo, como Cristo Jesús. ¿De qué se vació? ¿De qué renunció? Sí, hemos hablado de la gloria y todo eso, pero ¿qué es? ¿Qué es la renuncia? Pues Lenski dice, ciertamente no de su existencia en la forma de Dios, jamás dejó de ser el poseedor de la naturaleza divina. Él no podía prescindir de su deidad en su humillación. Aún en su muerte tuvo que ser el poderoso Dios, para que en su muerte venciera la muerte. Entonces, si no puede vaciarse de su divinidad, no puede renunciar a su esencia o naturaleza divina, entonces ¿de qué se vació? Por los teólogos de la Reforma, especialmente Lutero, Calvino, la interpretación de la kenosis, el vaciamiento de Filipenses 2, fue el punto crucial para explicar cómo Jesús podía ser Dios y hombre al mismo tiempo, sin que una naturaleza anulara a la otra. Se vació para poder tener una naturaleza humana. Se humilló para tener una naturaleza humana, sin dejar la otra. Entonces, ¿de qué se vació? Se vació primero de la gloria visible. Para los reformadores era imposible que Dios dejara de ser Dios. Por tanto, Cristo no se despojó de sus atributos divinos, como la omnisciencia o la omnipotencia, sino que
del ejercerlo en público y la manifestación visible de su gloria, siendo hombre. Pero hay momentos que sí es omnisciente. En un momento de la naturaleza, en el ministerio de Jesús aquí, él podía ser Dios y se manifestaba como Dios y a veces como hombre. Dios conocía todo el futuro, Jesús conocía el futuro. Y cuando le preguntan a él, ¿y cuándo será? Solamente lo sabe el Padre. Ahí está la naturaleza humana de Jesús. ¿Vale? Él, según las circunstancias, pues... Calvino argumentaba que la majestad de Cristo quedó oculta bajo el velo de una carne humana. En lugar de aparecer con el brillo de un rey celestial, apareció con la humildad de un siervo, un niño, en pañales, un bebé. Pero también renunció al uso de sus privilegios. Los reformadores enseñaban que Cristo, teniendo todo el derecho de ser tratado como un Dios, decidió no hacer uso de sus prerrogativas divinas para su propia comodidad. Para él era más cómodo hacer eso, como ser humano. Se vació del derecho a no sufrir. Dios Hijo nunca sufrió siendo Dios. Renunció a ese derecho de no sufrir para venir a sufrir en una cruz. Se vació del derecho a ser servido por sus criaturas. Los ángeles, dice que el profeta Abidal, Dios cubierto por los ángeles, que ni siquiera veían a Dios, se tapaban. Ya lo has movido. Se vació del derecho de ser servido por sus criaturas a servir. Ahora Jesús viene a servir. Se sometió voluntariamente a las leyes de la naturaleza. Él, que no estaba sujeto a las leyes de la naturaleza, viene y se sujeta a esas leyes. Se sujeta a las limitaciones humanas en nuestra naturaleza. Hambre, cansancio, dolor. Y todo por amor. Por amor a ti. William Hendrickson, y me gusta esta parte, rescato de él, William Hendrickson nos dice algo parecido en sus comentarios. William nos dice, él renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Mientras estaba en el cielo, ninguna carga de culpabilidad. ¿Tú crees que Dios era culpable de algo o sentía culpabilidad de algo? No. Él no podía experimentar esa culpabilidad de carga que pesaba sobre sus hombros. Pero en su encarnación lo tomó sobre sí para quitarlas del mundo. Tu culpa del pecado, él ahora, que es Dios, hombre, asume toda esa culpabilidad. Renunció el no ser culpable al venir a la tierra y llevar en ti esa culpabilidad. ¿Te das cuenta la renuncia, el vaciamiento, lo que conlleva? Hendrickson nos dice también, él renunció a sus riquezas, porque por amor a vosotros se hizo hombre, aunque era rico, para que vosotros por medio de su pobreza fuerais enriquecidos. Él renunció a todo, incluso a sí mismo, a su propia vida, vaciamiento de su propia vida. Él renunció a su gloria celestial. Cuán profundamente lo sintió. Y fue por ello que, precisamente en la noche anterior a su crucifixión, tuvo que clamar desde lo más hondo y profundo de su corazón: ahora, pues, Padre, glorifícame. Él renunció a su gloria. Ahora, llegando su muerte, le dice al Padre: glorifícame en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Él renunció a su gloria y ahora que se acerca la muerte le dice: pues ahora restáurame en esa gloria junto contigo. Pero algo cambió, porque ahora es humano. Ahora va a ser otra vez parte de la Trinidad, que nunca dejó de serlo, pero con una naturaleza humana también. Siendo Dios, el Hijo, y siendo hombre, Jesús. Renunció a la autonomía de su autoridad. ¿Te imaginas? ¿Dónde está Jesús? Yo soy. Y todos los soldados cayeron. ¿Te imaginas esa autoridad? Y no cayeron porque dijeron: nos tiramos como Benny Hinn. No. ¿Vale? No iba Jesús con el saco, con piedras tirando. No. Fue el poder de la palabra de Dios que los llevó, aún sin ser creyentes y perseguidores, a humillarse a los pies de Cristo. La Biblia parece como que dijera: y se cayeron.
de espalda, no, se tiraron a los pies de Cristo, al menos cuando escucharon esa palabra, yo soy. Qué poderoso es, ¿verdad? La palabra yo soy, para llevarlo a un circo como Cash Luna, es que me indigna. Cuando preguntan por Jesús y él dice, aquí estoy yo soy, todos se tiraron a sus pies. Y eso es lo que va a pasar cuando venga Cristo otra vez. Y cuando diga, aquí estoy, yo soy, todos otra vez tirarnos a sus pies. Él renunció a la autonomía de su autoridad. El efecto se convirtió en siervo. El siervo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, la activa, la pasiva. Él dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino a hacer la voluntad del Padre, sometiéndose al Padre y sometiéndose a la humanidad. Pastor, ¿cómo se sometió a la humanidad? ¿No murió condenado en una cruz? ¿No se sometió a la ley humana? Se sometió a la ley humana. Se sometió a la ley divina y se sometió a la ley humana que lo condena a un justo, ¿verdad? Lo condena como un injusto. Y lo llevan a la cruz y lo matan. Él se sometió a la autoridad de Dios y a la autoridad humana. ¿Qué principios sacamos de estos? De todo esto, vaciamiento, renuncia de Jesucristo. ¿Qué podemos sacar? Que tú puedes renunciar, tú puedes vaciarte del ego, del dinero, de defectos, de esquemas, de pensamientos, de doctrinas. Vienes con una doctrina errada de otra iglesia, tú puedes vaciarte de esa doctrina. Si te pones a pensar, en un momento hallarás tantas cosas a las que tú te aferras, que tal vez tendrías y deberías renunciar a ellas, o al menos a soltarlas poco a poco. Tal vez te aferras a alguien que te ha causado mucho daño, daño mental, daño espiritual, daño moral, daño sentimental, daño material. Hay tantas cosas a las cuales debemos aferrarnos y de repente es el momento de que tú renuncies a ellas. Si Cristo Jesús renunció a su gloria, tú por estas cosas tan humanas y que te están haciendo daño, debes aprender a que es momento de que renuncies a ellas. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús siendo en forma interior, recuerden, lo interior, Cristo Jesús siendo en forma interior de la misma naturaleza que las otras personas de la Trinidad divina, no se aferró y tomó forma de siervo, forma interna, un alma, tomó forma de siervo, hermanos, y se hizo completamente hombre, de naturaleza de hombre, de esencia de hombre. Cristo Jesús es complemento, se complementó verdaderamente, 100% Dios, 100% hombre, dos naturalezas, una sola persona, y esa persona es la condición externa. ¿Te das cuenta? El Hijo, naturaleza de Dios, toma forma interna, alma, espíritu, como quieras llamarle, ¿verdad? Toma un espíritu humano en una sola persona externa, la condición de hombre. Forma de Dios, forma humana, el espíritu, en una condición humana, una persona humana. ¿Está claro? Cristo abandonó la forma de Dios, es decir, la gloriosa manifestación externa de su condición divina y los privilegios que les correspondían por ser Dios, para tomar forma interna, naturaleza de hombre, incluso el alma humana como condición de hombre externa que se podía tocar, palpar. Tenía hambre, tenía sentimientos, pensamientos, crecía en todo, se tenía que duchar, caminar buenos trechos como cualquier hombre con sus propias limitaciones humanas. Pero también por ser completamente Dios, podía utilizar su poder divino para hacer prodigios, para hacer milagros, utilizar sus atributos que el ser humano no tiene, como la omnisciencia. Así que Dios
tomó forma, siendo forma de Dios, se hizo forma de hombre, un espíritu, un alma, en condición de hombre, y ahora puede utilizar tanto su humanidad como su deidad, su divinidad. Ahora, el concepto de forma de siervo, porque una cosa es tomar forma de hombre, pero la Biblia nos dice que tomó como forma de siervo, renunció a su privilegio para ser un siervo. Juan Calvino, en sus comentarios de las epístolas de Pablo, explica que el vaciamiento consistió en que Cristo se redujo a sí mismo a la nada a los ojos del mundo. O sea, de ser el Dios creador todopoderoso a no ser nada aquí, entre comillas, ¿vale? No ser nada, porque su obra salvífica lo es todo. Cristo no pudo despojarse de su divinidad, pero la mantuvo oculta por un tiempo, para que no fuera visto bajo la debilidad de la carne. Cristo se vació de su estatus de majestad externa, pasando de ser un soberano del universo a ser un reo condenado, culpable, para que nosotros pudiéramos ser llenados de su gracia. A menudo nos aferramos a nuestro estatus. Unos se creen mayores que otros, como Sánchez, a tener la razón de ser respetados. Imitar a Cristo significa estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos legítimos por el bien de los demás. ¿Estás dispuesto? Si Cristo lo hizo, ¿tú estás dispuesto a renunciar a tus derechos, privilegios, estatus social, económico, raza? Algunos se creen mayores por etnia. Bueno, raza no, etnia. ¿Estás dispuesto a renunciar tus legítimos derechos por el bien de los demás? Es pasar del ¿sabes quién soy yo? Al ¿cómo puedo servirte? ¿Puede pasar una iglesia de ser un club social a un cuerpo de Cristo? Porque yo he estado en iglesias donde es estatus social, es con la camisita aquí en el cuello arriba, ¿no? Sintiéndose superiores. Y los críos aprendían de los mayores, y los mayores aprendían de los padres. De algo se aprende. ¿Puedes pasar de un club social a ser realmente una iglesia? ¿Puedes dejar esos privilegios que te han enseñado por el bien de los demás? Como imitadores de Cristo no se trata de perder tu personalidad. Tú puedes seguir siendo Eduardo, puedes seguir siendo Pepe. No es que pierdas tu personalidad, sino vaciarte de tu orgullo, vaciarte de tu vanidad, y no quiero decir que seas orgulloso o vano, te he tomado como ejemplo, sino que te vacíes, vaciarte de ese orgullo, de esa vanidad. Es dejar de lado la necesidad de ser el centro de atención o de buscar el reconocimiento constante para llenarte, a vaciarte por tu prójimo. Imitamos a Cristo cuando nos colocamos intencionalmente en situaciones donde servimos a quienes no pueden darnos nada a cambio. ¿Qué podías dar tú a Cristo cuando Él se vació? ¿Qué podías darle tú a Cristo cuando Él renunció? Tú no podías darle nada, pero Él lo dio todo. Es buscar el lugar de menor honor en lugar de escalar hacia el puesto de mando. El texto dice, hecho semejante a los hombres. ¿Acaso tú no puedes ser semejante a Cristo con estos principios y estas virtudes que estamos extrayendo? Si Él se hizo semejante a hombre, y Pablo nos dice, ahora que conoces esta cristología, imita a Cristo, ahora eres semejante a Cristo. Pues que esto nos sirva como un llamado a la renuncia. Amados hermanos, hemos contemplado hoy el abismo de la gracia. Aquel que es infinito se hizo pequeño. El dueño de la gloria se vistió de humildad. Pero esta doctrina no es para que descanses en nuestros cuadernos, sino para que transforme tu corazón, transforme tu carácter, transforme tu mente, transforme tus pies en actos. La pregunta que el Espíritu Santo nos hace hoy a través de Pablo es directa. ¿A qué te estás aferrando tú?
Cristo, teniendo todo el derecho de ser adorado, no se aferró a su posición. Nosotros, que por naturaleza no tenemos derecho ninguno ante el trono, a menudo nos aferramos con uñas y dientes a nuestro orgullo, a nuestra reputación, a tener siempre la última palabra y golpear la mesa, o a nuestras condiciones materiales. Imitar a Cristo en su keinosis significa, para terminar, aprender a soltar. Si Cristo soltó su manifestación de gloria por amor por ti, ¿no puedes tú soltar ese rencor a tu hermano? ¿Ese deseo de reconocimiento? ¿O ese estatus que te impide servir a tu hermano por más pequeño que sea que tú? ¿Estás viendo su necesidad y pasas con el hombro y la cabeza en alto? Pero Señor, ¿cuándo no te servimos? Cuando no me alimentaste, cuando no me diste de abrigo, cuando no me diste. Cambiar la ambición por el servicio. No busquemos ser yo soy dioses, como Cash Luna, o como Dante Gebel en su 4-1 este que tiene Falcon. No busquemos ser dioses en nuestras propias parcelas de poder. Busquemos ser siervos. Que en tu casa, en tu trabajo, en Murcia o en esta congregación, la gente no vea a alguien que exige ser servido. Como dije al principio, cuando vas a estos campamentos de las iglesias estas apostólicas, carismáticas, se ponen todos los líderes a que les laven los pies. Y cuando vino Cristo fue el que lavó los pies. No seas alguien que exige ser servido, sino alguien que, al estilo de Jesús, se despoja de su comodidad para lavar los pies de los demás. Vaciémonos hoy de nosotros mismos, de nuestro yo hipertrofiado, para que Cristo pueda llenarnos con su gracia. No temas perder tu posición. Recuerda que el camino de la verdadera exaltación de Dios siempre pasa primero por el valle de la renuncia voluntaria. El primero que renunció en la historia de la humanidad y antes que existiera fue Cristo, renunciando su posición, vaciándose. Oh Dios eterno y Padre de gloria, hoy nos postramos ante la majestad de tu Hijo, Jesucristo. Te alabamos porque siendo en forma de Dios, no consideró su igualdad contigo como un botín que retener, sino que por amor incomprensible, que no nos llena, no podemos comprenderlo, se vació a sí mismo. Te bendecimos, Señor Jesús, nuestro Redentor, porque dejaste el trono por el pesebre y la corona de luz por la semejanza de nuestra carne débil. Gracias por no aferrarte a tus privilegios, sino por abrazar nuestra necesidad. Padre, que el sentir de tu Hijo se agrave en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu. Que nuestra lengua no solo confiese que Él es el Señor. En el día final no sirve que llegue el día final y tú confieses. Toda lengua confesará que es el Señor. Sino que lo confiese hoy a través de una vida de humildad y servicio. Si tú hoy sirves a tu hermano con humildad, es porque has cambiado y porque Dios ha hecho una obra en ti. A ti, el único Dios sabio, que en la debilidad de la cruz mostraste tu mayor poder, sea la gloria, la honra, el dominio, la majestad, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Cristo, ven pronto. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.